Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por estarnos acompañando. Y vamos a estar hablando un poco más adelante acerca de los BRICS. ¿Usted se acuerda de los famosos BRICS? Esa promesa que representaba este acrónimo de BRICS que era Brasil, Rusia, India y China. Si usted tiene más de 20 años de edad, se tiene que acordar que estos BRICS era el sinónimo de una apuesta, que era una apuesta al futuro. Los grandes países, que esto, estamos hablando de hace menos de 10 años cuando se hablaba de esto, y de pronto pareciera que, pues como que ya no pasó mucho con los BRICS. Y eso es lo que vamos a estar hablando en este programa, que va a ser un programa de canas. Por aquí los tres que estamos aquí tenemos muchas canas. No tenemos mucha edad, pero todos somos canosos prematuros. Vamos a empezar primero con el primer canoso, que es mi querido Daniel Estico, para que nos hable del cierre de mercados desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, mi querido? Eh, Todo, ¿Cómo todo va? muy bien, Alberto. ¿Cómo te va? Es gran cierta la gran verdad la que has dicho. Somos canosos, pero es porque nos tenemos simplemente. Tú eres el más joven de los tres. Sí, por supuesto. Bueno, los mercados siguen haciendo ajustes, siguen preocupados por cuándo viene realmente el fin, o por lo menos en forma gradual, de el financiamiento que está haciendo la Reserva Federal de los Estados Unidos, la inyección de fondos que haya permitido que los mercados hayan acumulado un aumento de más del 20% en dólares en lo que va del año. Entonces hoy el Dow Jones terminó con una baja del 0,31%, el Standard & Poor's también 0,38%, el Nasdaq 0,32%, en un ambiente de muy poco volumen de negocios, que es también una característica común a lo largo de este año que hemos visto semana a semana. Cuando la bolsa tiende a bajar, parece que este temor al fin de los estímulos monetarios no haya mucha convicción. Entonces el mercado, lejos de caer en una ola de ventas, se repliega y obviamente la oferta es mayor que la demanda y los precios bajan, pero no hay una venta masiva, sino que bastante selectiva. Mercados latinoamericanos se movieron más o menos a ese ritmo, aunque con altibajos, porque por ejemplo el índice de México terminó con una suba del 0,79, el Bovespa de Brasil se estabilizó, apenas subió 0,05, el IGBC de Colombia aumentó 0,22, sigue cayendo fuerte la bolsa de Chile, 1,21, cuarta caída consecutiva y está en mínimos históricos en 2 años. La bolsa de Argentina subió, pero ahí hay un efecto netamente local, aumentó 2,22 porque aumentó la brecha entre el dólar paralelo y el oficial. Entonces cada vez que sube el dólar paralelo la bolsa acusa el impacto y sube, pero es una suba nominal. En dólares prácticamente también estuvo estancada, y en ese contexto las materias primas tuvieron también un comportamiento dispar. El oro subió 0,23% a $1.287 la onza Troy, mientras que el petróleo bajó 0,74% en el caso del WTI y 1% en el caso del London, Texas. En este caso, porque justamente los temores a que se reduzcan los estímulos monetarios hace pensar que la economía se va a empezar a enfriar o que va a dejar de tener el impulso esperado, y entonces empiezan a recortar las previsiones de demanda de petróleo y por eso baja el precio. Así que ese es un poco el panorama de hoy, un poco la inercia de los mensajes que se aparecieron en el mercado ayer sobre que estaría cerca el comienzo del recorte del estímulo monetario por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Bueno, pues listo, mi querido Daniel Estico. Estaba reflexionando yo que el público pocas veces va a poder estar frente a un grupo de tres personas nada más que acumulan casi 2 siglos de historia, 2 siglos de experiencia combinada. Por supuesto, por lo que hemos leído, por supuesto, ¿no? ¿Qué equipo, no? Bueno, y la experiencia misma, la experiencia misma. Y la Es un experiencia, equipazo. claramente. Muchas gracias, mi querido Daniel Estico, Un fuerte jefe. abrazo y saludos a Claudio. Gracias. Placer. Editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires. Bueno, ahora vamos con otro argentino. Desde un argentino a Buenos Aires vamos con otro argentino hasta Washington. Mi queridísimo Claudio Loser. Y yo, Claudio Loser, yo no sé cómo le hace, pero este señor lleva mucho más años siendo economista que los que tiene de vida. Y es impresionante. ¿Qué tal? Un gran gusto en estar contigo, Alberto. Igualmente, don Claudio Loser, ex economista en jefe para América Latina del Fondo Monetario Internacional y actual consultor y economista privado. Te agradezco mucho que estés con nosotros, mi querido Claudio. Oye, a ver, dime una cosa, Claudio.
la pregunta directa es, ¿qué pasó con los BRICS? ¿Cómo es posible? O sea, ya sabemos lo que está pasando con los BRICS, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo es posible que tanta apuesta que se dio sobre los BRICS hace apenas tan solo 10 años? Evidentemente pareciera que la apuesta era equivocada en el sentido de que, porque no era una apuesta a 10 años, era una apuesta a un siglo. Y no pareciera que los BRICS cumplieron ni siquiera con los 10 años. ¿Y qué fue lo que hubo entonces que no se ve ahora o que no se vio entonces que ahora sí se ve? Sí, BRIC lo inventaron en Nueva York, creo que Goldman Sachs, era Brasil, Rusia, India y China, y después lo pluralizaron, le pusieron la S por South Africa, África del Sur, pensando que estos eran los grandes países de América Latina, de Asia, más Rusia y África. Crecieron algunos de ellos bastante bien, pero se pensaba que esto era el centro del mundo. Yo diría que el problema es que con el uso se ha ido deteriorando este concepto. China, por supuesto, sigue creciendo en forma importante, lo que pasa es que estaba creciendo a 12% y eso ya no puede crecer. La economía de China, yo diría que dentro del grupo es la que mejor está, pero también tiene sus dificultades y no puede seguir creciendo al ritmo que debía. Rusia, que creció en forma importante, igual que Brasil y de alguna manera que la India, crecieron porque los precios de las materias primas, en el caso de Brasil la soja, el hierro, otros productos agrícolas, subieron muy fuertemente, en el caso de Rusia el petróleo, y en el caso de Brasil también que encontraron petróleo. Todo eso hizo que se tuvieran unas expectativas extraordinarias. Sudáfrica nunca creció mucho y la India crecía porque tuvo mucha innovación. Eso es la historia. Pero, ¿qué pasó? China está creciendo bien, los precios de las materias primas, como lo habíamos escuchado recién, están más o menos estables. Y los que hacen las políticas económicas creían que con precios altos las cosas seguían bien. Pero eso era una ficción. Era el crecimiento de los precios lo que hacía que tuvieran esa dinámica, no solamente los BRICS. Brasil no ahorraba mucho, no invertía mucho y además las políticas económicas se han deteriorado de la época de Lula a la época de Dilma. No es que ella sea mala presidenta, pero eso le ha pegado un golpe muy fuerte y Brasil y Rusia también, debido a que el precio del petróleo subió un poco, pero no es que se haya movido mucho, se les acabó la cuerda. Ya hay mucha competencia para el hierro y otros minerales en el caso de Brasil, ha aumentado la producción, en el caso de Rusia se encuentra que los Estados Unidos producen más petróleo, producen más gas, el mismo problema para Brasil. En el caso de la India no se hicieron las reformas y se han quedado a mitad de camino. O sea que todo dependía no de un milagro, sino de todo dependía de que crecían las cosas porque se hacían las cosas bien. Hoy en día yo diría que aparte de China, los demás no tienen perspectivas extraordinarias. En América Latina yo diría que un país como México, la segunda economía más grande de la región, es la que está haciendo las cosas mucho mejor. Y en otros lugares, Indonesia, quizá Vietnam, son países que lo están haciendo bien. Pero lo que esto muestra es que igual como en algún momento dijimos, Japón, eso hace 30, 40 años, cuando las canas que teníamos eran muy poquitas. Japón crece y nunca va a dejar de crecer, eso no pasó. Europa era la cosa más magnífica que había, etcétera. No hay soluciones permanentes y lamentablemente se cometen errores y el crecimiento en algún momento tiene que dejar de ser tan fuerte. Eso es mi percepción.
Y qué bueno que tocaste ese último tema, porque justamente era lo que te iba a preguntar y de hecho te lo voy a preguntar, para que como economista me puedas dar tu opinión filosófica, si se quiere, porque efectivamente, como tú dijiste de Japón, Japón. ¿Aló? Se nos ha caído, Claudio, se nos ha caído la conexión. Yo mantengo acá. Sí, en lo que estaba preguntándonos recién Alberto es si efectivamente crees que Japón, después, sobre todo después de lo que ha decidido recientemente, ¿no? Japón ha decidido en un punto imitar la política monetaria de los Estados Unidos, emitiendo yenes y yenes supuestamente para lograr una mayor depreciación de la moneda y así asegurar el crecimiento. Imagino que la pregunta de Alberto iba para que nos dieras un análisis sobre esas perspectivas y esas decisiones que parece que en el caso de Japón no funcionan igual. Muy bien. Japón es un caso muy, muy interesante. La tercera economía mundial, era la segunda, ahora es la tercera, ha crecido muy poco. El nuevo primer ministro ha decidido patear el tablero, pongámoslo de esta manera, y ha dicho vamos a expandir la política monetaria, cosa que funcionó. Vamos a también tratar de seguir gastando, pero no tanto, y vamos a hacer reformas. Eso ha empezado a funcionar, pero lo que pasa es que Japón, para mí sigue siendo una economía de gran riqueza tecnológica y de avance tecnológico, se encontró con que también tiene que hacer más flexible las cosas y no lo ha logrado. La economía japonesa está empezando a crecer, había estado cayendo en deflación, había estado cayendo en términos de actividad económica, ahora está empezando a crecer un poco, es una economía que hay que entender con una población que está o estable o cayendo. Eso hace que es más difícil el análisis. Pero yo diría que Japón está empezando a hacer las cosas mejor que lo que ha hecho en los últimos 25 años. Hay mucho trabajo por realizar, mucho trabajo, pero fundamentalmente Japón yo diría que muestra las posibilidades de crecimiento porque ya han superado el problema de los bancos que tienen los europeos, ya de alguna manera tienen una economía más competitiva con la devaluación del yen de 20%, que en mi experiencia, habiendo ido a Japón hace un mes y medio, yo vi cómo los precios en dólares cayeron en forma importante y mejoraron fundamentalmente la capacidad competitiva de Japón. Pero esto es una historia de un barco que es muy grande y que se mueve en forma muy lenta. No tiene la flexibilidad de los Estados Unidos. Claudia, ¿me escuchas? Ya estoy de vuelta. Sí. Qué bueno, y mil disculpas porque tuve aquí un problema técnico, no sé qué pasó. Te estaba preguntando y te vuelvo a preguntar, como economista, ¿qué reflexión filosófica haces acerca de la apuesta que se dio a los BRICS? Porque como tú bien dices, salió de Nueva York, salió por parte de Goldman Sachs, pero me parece que mucha gente cayó en esa, mucha gente la creyó. Y de alguna manera otros pronósticos como el de Japón duró, pues el milagro japonés, si tú quieres, duró al menos un par de décadas. Europa también cumplió por más de una década, bastante más de una década su promesa, pero los BRICS fue muy rápido. Entonces, como economista, ¿qué reflexión te hace de que qué se debió haber visto que no se vio en retrospectiva? Y yo diría que ni siquiera en retrospectiva era clarísimo que ninguno de estos países, Rusia, ni Brasil ciertamente, ni nadie, había hecho mayores reformas económicas y, como tú bien habías dicho desde el principio, lo único que lo sostenía eran los altos precios de sus productos y ya. Lamentablemente,
Voy a reflexionar un poco, no 100% en economía. Vivimos en una sociedad, incluso económica, que busca resultados y respuestas rápidas, diciendo, están creciendo y van a seguir creciendo, y todos se meten en esto sin analizar con tanto cuidado la situación real. El país que de estos cuatro, de los BRICS o de los 5, conozco más Brasil y de alguna manera Sudáfrica. Sudáfrica hace 10 años que no está creciendo porque tiene problemas, siguen los problemas, las tensiones del apartheid que no se han solucionado. O sea, el mercado de trabajo no es flexible. En el caso de Brasil también, muchos beneficios para empleados públicos, ayudaron mucho a reducir la pobreza, hicieron muchas cosas muy importantes, pero a la larga la economía no se ha flexibilizado lo suficiente. Entonces, filosóficamente, yo me temo que los economistas y los analistas financieros, no estoy hablando de todo, hacen un trabajo superficial de analizar la situación. Por ejemplo, Brasil, China tiene, si comparo Brasil con China, China tiene una tasa de ahorro o de inversión, más o menos, de más de 40%. O sea, de cada 100 dólares que producen, ahorran 45 e invierten 40. Es una cantidad demasiado grande. Brasil invierte 18 y ahorra 16. O sea, menos de la mitad. No le alcanza casi para, digamos, cubrir lo que se llama la depreciación del capital. Entonces, puede crecer por algunos años, porque le fue muy bien, porque es un país maravilloso, fantástico. No voy a hablar de fútbol, porque ese es un tema diferente, pero... Y siendo argentino, perderías tu autoridad. Ahí pierdo totalmente mi autoridad. Pero fundamentalmente Brasil tiene un gran potencial, pero tiene problemas muy serios de infraestructura, de caminos, de puertos. La parte de energía es no la mejor del mundo. Entonces, todo eso se está demostrando en este momento que la economía, en vez de crecer al 3,5, 4%, ha crecido a medio por ciento el año pasado, quizá 1%, 1,5% en el año 2013. O sea que, lamentablemente, así como en otros países en el pasado, como mi propio país, la Argentina, que creían que podían crecer y que realmente no lo están haciendo, está pasando con Brasil, pero otros países están haciendo las tareas, están limpiando la casa y están funcionando mejor, incluido, yo diría, con todos los problemas que tienen los Estados Unidos. Claro. Y obviamente para que la situación cambie, para que estos BRICS puedan aspirar a volver a ser BRICS, tendrían que hacer reformas económicas muy grandes cada uno de ellos. Correcto. Las reformas son muy importantes. Yo diría que el que menos reformas tendría que hacer es China, porque tiene una economía dinámica, pero también tiene demasiado amiguismo, tiene demasiados amigos en el poder que consiguen financiamiento, demasiados gobiernos que les dan préstamos a sectores privados. Entonces hay cosas que limpiar. En la India el tema es que se hicieron reformas, pero de pronto no hicieron las reformas fiscales, tienen déficit fiscales muy grandes y no están permitiendo, digamos, ampliar la magnífica labor que se ha hecho en lugares como Bangalore o Hyderabad, donde hay una innovación muy fuerte. En el caso de Brasil, realmente, si no limpian la política fiscal, eliminan gastos innecesarios, cambian la orientación del gasto, Brasil va a tener muchas dificultades. No es que no va a crecer, pero va a crecer mucho menos. Y en el caso de Rusia,
Rusia lo que hace hoy es exportar gas y petróleo, con la aparición de lo que se llama en inglés shale gas, que es gas de pizarra o gas en roca, que tienen en Europa, que los chinos tienen, que tiene Estados Unidos, México, Argentina. Todo eso le está reduciendo el negocio a Rusia. Y no voy a hablar de temas políticos, pero realmente ahí vemos que no hay reforma, sino que vivían igual que la antigua Unión Soviética en los años 80, del petróleo y no de otra cosa. Claro, por supuesto. Dime una cosa, yo sé que México te gusta, estábamos hablando antes de entrar a la entrevista, es consenso, pero pareciera que en buena expectativa que tiene sobre México está solo, no pareciera que hay ningún otro país sobre el que se esté poniendo la mirada más que México. Voy a hablar de América Latina, que es lo que nos interesa. Yo diría que México es digamos, el país que ha celebrado el 1 de noviembre, ha salido del Día de los Muertos al Día de los Vivos, digamos, y por eso tengo una máscara mexicana respecto de eso. Perdón que ponga eso. Está bien, pero realmente están haciendo el trabajo en forma muy, muy importante. Hay mucho por hacer. El crimen sigue siendo importante. Hay temas que tienen que reformar en la parte petrolera, tienen que reformar en la parte del sector público, competencia, pero se está trabajando con algún consenso porque han pasado por momentos difíciles. Pero en América Latina yo diría, América Central está sufriendo mucho, pero hay una gran división entre México, quizá Panamá y Costa Rica, Colombia, Perú y Chile, que son los países de la Alianza del Pacífico, y los países del Mercosur. Ahí hay una división muy, muy fuerte, y yo creo que Colombia tiene un futuro muy fuerte, Chile tiene sus problemas políticos, Perú, a pesar de la menor popularidad del presidente, ha sido, junto con Panamá, el país que más ha crecido. Panamá creció más, pero en los últimos 10 años Perú ha crecido más. Yo diría, todos esos países están haciendo un trabajo muy fuerte y muy importante. Por supuesto, en Asia tenemos países como Tailandia, tenemos países como Indonesia, que están trabajando bien. Por supuesto están los países como Corea, etcétera. O sea, no es que están solos, que está solo México, y yo diría que dentro de los BRICS también hay esperanza, porque no hay, salvo en el caso de la Unión de Rusia, yo creo que hay potencial de crecimiento importante. No es que están destinados a pasar al olvido, pero es todo cuestión de trabajo. Nada, lamentablemente, como sabemos, los que tenemos algunas canas, salvo que nos ganemos la lotería, nada viene fácil en la vida y tampoco para los países. Absolutamente. Dime una cosa, hablando de canas, dime una cosa, ¿tú conoces, trabajaste con el nuevo gobernador del Banco Central de la India? Yo en realidad estuve al final de mi estadía en el fondo, él recién entraba, así que no tuve la oportunidad. Es un hombre del que he escuchado cosas excelentes. Yo tengo acá colegas de la India, tengo ex colegas del fondo, colegas que trabajan conmigo, que consideran que es un hombre con un gran conocimiento. Yo lo que he leído de él él es un economista muy, muy profundo, y yo creo que es excelente la decisión de llevarlo al gobierno de la India. Y es consenso. Bueno, pues mi querido Claudio Loser, desde Washington, te agradezco muchísimo, como siempre, tu muy buena disposición a platicar siempre con nosotros.
Para mí, como siempre, un placer y un gran gusto hablar con toda la audiencia hispanoparlante. Gracias, mi querido Claudio Loser. Bueno, pues es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invito a que sigan participando con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Facebook Padilla en América, o www.facebook/Padilla en América, donde recibimos sus comentarios, sus preguntas, sus quejas, sus propuestas, etcétera. Ahí tiene usted la página de Facebook de Padilla en América. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Entonces nos vemos en la próxima y que la pase usted muy bien. Que haya permitido que los mercados hayan acumulado un aumento de más del 20% en dólares en lo que va del año. Entonces hoy el Dow Jones terminó con una baja del 0,31%, el Standard & Poor's también 0,38%, el Nasdaq 0,32%, en un ambiente de muy poco volumen de negocios, que es también una característica común a lo largo de este año que hemos visto semana a semana. Cuando la bolsa tiende a bajar, parece que este temor al fin de los estímulos monetarios no haya mucha convicción, entonces el mercado, lejos de caer en una ola de ventas, se repliega y obviamente la oferta es mayor que la demanda y los precios bajan, pero no hay una venta masiva, sino que bastante selectiva. El mercado latinoamericano se movieron más o menos a ese ritmo, aunque con altibajos, porque por ejemplo el índice de México terminó con una suba del 0,79, el Bovespa de Brasil se estabilizó, apenas subió 0,05, el IGBC de Colombia aumentó 0,22, sigue cayendo fuerte la bolsa de Chile, 1,21, cuarta caída consecutiva y está en mínimos históricos en 2 años. La bolsa de Argentina subió, pero ahí hay un efecto netamente local, aumentó 2,22 porque aumentó la brecha entre el dólar paralelo y el oficial, entonces cada vez que sube el dólar paralelo la bolsa acusa el impacto y sube. Pero... Por aquí los tres que estamos aquí tenemos muchas canas, no tenemos mucha edad, pero todos somos canosos prematuros. Vamos a empezar primero con el primer canoso, que es mi querido Daniel Estico, para que nos hable del cierre de mercados desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, mi querido? Todo muy bien, Alberto, ¿cómo te va? Es cierta la gran verdad la que has dicho, somos canosos, pero es porque nos tenemos simplemente. Tú eres el más joven de los tres. Sí, por supuesto. Bueno, los mercados siguen haciendo ajustes, siguen preocupados por cuándo viene realmente el fin, o por lo menos en forma gradual, de el financiamiento que está haciendo la Reserva Federal de los Estados Unidos, la inyección de fondos nominal en dólares prácticamente también estuvo estancada, y en ese contexto las materias primas tuvieron también un comportamiento dispar. El oro subió 0,23% a $1.287 la onza Troy, mientras que el petróleo bajó 0,74% en el caso del WTI y 1% en el caso del London, Texas. En este caso, porque justamente los temores a que se reduzcan los estímulos monetarios hace pensar que la economía se va a empezar a enfriar o que va a dejar de tener el impulso esperado, y entonces empiezan a recortar las previsiones de demanda de petróleo y por eso baja el precio. Así que ese es un poco el panorama. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por estarnos acompañando. Y vamos a estar hablando un poco más adelante acerca de los BRICS. ¿Usted se acuerda de los famosos BRICS? Esa promesa que representaba este acrónimo de BRICS, que era Brasil, Rusia, India y China. Si usted tiene más de 20 años de edad, se tiene que acordar que estos BRICS era el sinónimo de una apuesta, que era una apuesta al futuro. Los grandes países, que estamos hablando de hace menos de 10 años cuando se hablaba de esto, y de pronto pareciera que, pues como que ya no pasó mucho con los BRICS. Y eso es lo que vamos a estar hablando en este programa, que va a ser un programa de canas.